Elías es una figura central en la tradición bíblica y es considerado uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento en la Iglesia Católica. Su vida y enseñanzas están documentadas principalmente en los libros de 1 y 2 Reyes, así como en otros pasajes de la Biblia. A continuación, te presento un resumen sobre su vida, creencias y los versículos relacionados. Vida de Elías. Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios, apareció en un momento crítico en la historia de Israel, durante el reinado del rey Acab, que gobernó aproximadamente entre 874 y 853 a.C. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, promovió la adoración de Baal y otros dioses cananeos, lo que llevó a la corrupción y a la idolatría en Israel. Elías se presentó como un profeta de Yahvé, desafiando la idolatría y llamando a los israelitas a volver a la adoración del único Dios verdadero. Su vida estuvo marcada por varios eventos significativos: el desafío a los profetas de Baal. En un famoso relato en el Monte Carmelo, Elías desafió a los 450 profetas de Baal a un concurso para demostrar quién era el verdadero Dios. Ambos grupos prepararon un sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Mientras los profetas de Baal clamaban y se lastimaban sin obtener respuesta, Elías oró a Yahvé, quien envió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar y el agua que lo rodeaba. 1 Reyes 18, 20-40, la huida de Jezabel. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Jezabel amenazó con matar a Elías. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, donde tuvo una experiencia de desánimo y desesperación. 1 Reyes 19, 1-8. Allí, se encontró con Dios, quien se le reveló no en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave. La unción de Eliseo. Dios le ordenó a Elías que uniera a Eliseo como su sucesor, quien continuaría su obra profética. 1 Reyes 19, 19-21. La ascensión al cielo. Elías es conocido por su ascensión al cielo en un torbellino, lo que lo distingue de otros profetas, ya que no murió de manera convencional. Este evento es narrado en 2 Reyes 2, 1-12, donde Eliseo observa cómo Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. Creencias de Elías. Elías es visto como un defensor de la pureza del culto a Yahvé. Sus creencias se pueden resumir en varios puntos clave. Monoteísmo. Elías proclamó la exclusiva adoración a Yahvé, rechazando la idolatría y los dioses paganos. Su vida y ministerio fueron un llamado constante a la fidelidad a Dios. Justicia y rectitud. Elías abogó por la justicia y la rectitud, denunciando la corrupción moral y espiritual de Israel bajo Acab y Jezabel. Oración y poder divino. Elías tenía una relación personal con Dios, caracterizada por la oración ferviente. Su vida ejemplifica el poder de la oración, como se ve en su habilidad para cerrar los cielos y provocar una sequía. 1 Reyes 17:1, y en su oración que trajo la lluvia nuevamente. 1 Reyes 18, 41-45, esperanza y restauración. El mensaje de Elías también incluye un llamado a la esperanza y la restauración. A pesar de la apostasía de Israel, Elías confiaba en que Dios siempre mantendría un remanente fiel. Versículos en la Biblia. Elías es mencionado en varios pasajes de la Biblia. Algunos de los más relevantes son: 1 Reyes 17, Elías es presentado como un profeta que vive en tiempos de apostasía, donde realiza milagros, como la multiplicación de la harina y el aceite en la casa de la viuda en Serepte. 1 Reyes 18, el desafío en el Monte Carmelo y la demostración del poder de Yahvé. 1 Reyes 19, la huida de Elías y su encuentro con Dios en el desierto. 2 Reyes 2, la ascensión de Elías al cielo en un torbellino. Mateo 17, 1-9, en el Nuevo Testamento, Elías aparece en la transfiguración de Jesús, donde se le muestra junto a Moisés conversando con Cristo. Santiago 5, 17-18, se menciona a Elías como un ejemplo de ferviente oración, destacando su poder en la intercesión ante Dios. Elías es un símbolo de la lucha por la fe y la justicia en tiempos de crisis espiritual. Su vida y ministerio han dejado un legado duradero en la tradición cristiana, y su historia continúa siendo relevante para los creyentes de hoy. Su compromiso con Yahvé, su valentía frente a la adversidad y su profunda conexión con Dios son cualidades que inspiran y desafían a los seguidores de la fe a vivir con integridad y devoción. La vida de Elías ofrece varias enseñanzas valiosas que son relevantes tanto en contextos religiosos como en la vida diaria. Aquí están algunas de las principales lecciones que se pueden aprender de su vida: fidelidad a Dios.
Elías mostró un compromiso inquebrantable con Yahvé, incluso en tiempos de apostasía y presión social. Esto nos enseña la importancia de mantener nuestra fe y lealtad a Dios, independientemente de las circunstancias que nos rodean, valentía en la adversidad. A pesar de las amenazas de Jezabel y de la oposición de muchos, Elías se mantuvo firme en su misión. La valentía para enfrentar situaciones difíciles y defender nuestras creencias es un valor fundamental que podemos aprender del poder de la oración. Elías es un ejemplo de la eficacia de la oración ferviente. Sus oraciones no solo fueron escuchadas, sino que también resultaron en acciones divinas. Esto nos recuerda la importancia de la oración en nuestras vidas y su poder para influir en eventos. Importancia de la renovación espiritual. Después de su victoria en el Monte Carmelo, Elías experimentó desánimo y agotamiento. Su encuentro con Dios en el desierto nos enseña que es crucial buscar momentos de renovación espiritual y descanso en nuestra vida. La necesidad de un remanente fiel. Elías pensaba que estaba solo en su fidelidad a Dios, pero Dios le reveló que había un remanente de fieles. Esto nos enseña que, aunque a veces podemos sentirnos solos en nuestras creencias, siempre hay otros que comparten nuestra fe. El rol de los mentores. Al ungir a Eliseo como su sucesor, Elías subraya la importancia de la mentoría y la formación de nuevas generaciones de líderes. Esto nos anima a ser mentores y a invertir en otros para que continúen la obra de Dios. La humildad ante Dios. Elías aprendió que Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular, como en el fuego o el viento, sino a menudo en un susurro suave. Esto nos enseña a estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas, incluso en lo cotidiano. La justicia y la verdad. A lo largo de su vida, Elías defendió la justicia y la verdad frente a la corrupción. Esto nos motiva a ser defensores de la verdad y la justicia en nuestras comunidades y sociedades. Estas enseñanzas de la vida de Elías pueden servir como guía para vivir con fe, integridad y propósito, enfrentando los desafíos con valentía y confianza en Dios. Fidelidad a Dios. La fidelidad de Elías a Yahvé es un tema central en su vida. En un contexto donde la adoración de Baal se había vuelto predominante, Elías se mantuvo firme en su devoción a Dios. Esta fidelidad se manifiesta en su desafío a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde no dudó en poner a prueba la autenticidad de su Dios frente a la multitud. Lección: en nuestra propia vida, la fidelidad a nuestras creencias y valores es crucial. A menudo enfrentamos presiones para conformarnos a las normas sociales, pero la historia de Elías nos recuerda que debemos ser valientes y fieles, incluso si eso significa estar en desacuerdo con la mayoría. Valentía en la adversidad. Elías mostró una gran valentía al confrontar al rey Acab y a Jezabel. Después de derrotar a los profetas de Baal, se vio obligado a huir por su vida. Sin embargo, su valentía no se desvaneció, continuó cumpliendo su misión profética. Lección: la valentía es esencial cuando se enfrenta a la injusticia o a la adversidad. Nos enseña que, aunque el miedo y la duda puedan ser paralizantes, actuar en base a nuestras convicciones puede tener un impacto poderoso en nuestras vidas y en la vida de otros. 3. Poder de la oración. La vida de Elías está marcada por una intensa vida de oración. En 1 Reyes 17, Elías ora para que no llueva, y en 1 Reyes 18, ora nuevamente para que la lluvia regrese. Su relación íntima con Dios a través de la oración le daba el poder de influir en los acontecimientos. Lección: la oración es una herramienta poderosa que puede transformar situaciones. Nos enseña que debemos cultivar una relación activa y constante con Dios, buscando su guía y fortaleza en momentos de necesidad. La oración no solo es un acto de petición, sino también un medio para escuchar y estar en sintonía con la voluntad divina. 4. Importancia de la renovación espiritual. Después de la confrontación con Jezabel, Elías se sintió desalentado y agotado. Su huida al desierto y su encuentro con Dios en un susurro suave revelan la necesidad de renovar nuestras fuerzas espirituales. En este encuentro, Dios no solo le dio instrucciones, sino también lo fortaleció físicamente. Lección: todos enfrentamos momentos de fatiga espiritual y emocional. Es fundamental buscar momentos de descanso y renovación, ya sea a través de la oración, la meditación o simplemente retirándonos a un lugar tranquilo para escuchar a Dios. La renovación es esencial para mantener nuestra energía y compromiso en el camino de la fe. 5. La necesidad de un remanente fiel.
Elías se sintió solo en su lucha, creyendo que era el único que permanecía fiel a Dios. Sin embargo, Dios le reveló que había otros que no habían adorado a Baal. Este remanente fiel es un recordatorio de que, aunque a veces podamos sentirnos aislados en nuestras creencias, no estamos solos. Lección: la comunidad es vital en nuestra vida de fe. Debemos buscar y apoyar a otros que comparten nuestras convicciones. La conexión con un grupo de creyentes puede proporcionar aliento y fortaleza, especialmente en tiempos difíciles. 6. El rol de los mentores. Al elegir a Eliseo como su sucesor, Elías demuestra la importancia de la mentoría. No solo se preocupó por su propio ministerio, sino que también invirtió en la próxima generación de profetas. Lección: todos podemos ser mentores en diferentes capacidades, ya sea en la vida espiritual, profesional o personal. Invertir en otros y ayudarles a crecer es una manera de perpetuar los valores y enseñanzas que consideramos importantes. 7. La humildad ante Dios. El encuentro de Elías con Dios en el desierto, donde Dios se le revela en un susurro suave, resalta la importancia de la humildad y la disposición para escuchar. A menudo, buscamos experiencias espectaculares, pero Dios puede comunicarse de maneras sutiles. Lección: debemos estar atentos a la voz de Dios en lo cotidiano. La humildad nos permite reconocer que no siempre será en lo grandioso donde Dios se manifieste, y que a veces debemos estar en silencio para escuchar su dirección. 8. La justicia y la verdad. Elías fue un defensor de la justicia y la verdad en medio de la corrupción. Su desafío a los profetas de Baal y su denuncia a la injusticia en el reinado de Acab son ejemplos de su compromiso con la verdad. Lección: debemos ser defensores de la justicia en nuestra sociedad. Esto implica hablar en contra de la injusticia y actuar en favor de los oprimidos. La verdad puede ser incómoda, pero es un pilar fundamental de nuestra fe y nuestras interacciones con el mundo. Conclusión: las enseñanzas de Elías son profundas y variadas, y su vida continúa siendo un modelo inspirador para aquellos que buscan vivir con propósito y fe. Su ejemplo nos desafía a ser valientes, a orar fervientemente, a buscar la renovación espiritual, a invertir en otros y a defender la verdad y la justicia. La vida de Elías nos recuerda que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, siempre podemos encontrar fuerza y dirección en nuestra relación con Dios. La fidelidad de Elías en situaciones de presión social ofrece varias lecciones inspiradoras que pueden motivar a las personas a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso en momentos de adversidad. Aquí hay algunas maneras en que su ejemplo puede ser relevante. 1. Valor para enfrentar la oposición. Elías se enfrentó a poderosos adversarios, como el rey Acab y la reina Jezabel, quienes promovían la adoración de falsos dioses. Su valentía al desafiar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo demuestra que es posible levantarse contra la presión social y defender nuestras creencias. Esto puede inspirar a otros a actuar con coraje cuando se enfrentan a situaciones similares, recordándoles que la verdad y la integridad son más importantes que la aceptación social. 2. Compromiso con principios éticos. La fidelidad de Elías a Yahvé, a pesar de la idolatría que lo rodeaba, refuerza la idea de que los principios éticos deben prevalecer sobre la conformidad. En un entorno donde las normas morales pueden verse comprometidas, su ejemplo puede motivar a las personas a mantener sus valores y actuar de acuerdo con su conciencia, incluso cuando eso implica ir en contra de la corriente. 3. Fuerza en la soledad. Elías experimentó momentos de soledad y desánimo, especialmente cuando se sintió el único profeta fiel. Sin embargo, su fidelidad a Dios lo llevó a descubrir que no estaba solo, ya que había un remanente de creyentes. Esto puede inspirar a las personas a encontrar consuelo en su fe y a reconocer que, aunque puedan sentirse aisladas en sus creencias, hay otros que comparten su compromiso y pasión. 4. Confianza en la dirección divina. Elías no solo fue fiel en su proclamación de la verdad, sino que también confió en la dirección de Dios. En momentos de incertidumbre y presión, la fe en que Dios guía y apoya puede ser un gran aliento. Esto puede inspirar a las personas a buscar la dirección divina en sus decisiones, confiando en que su fidelidad será recompensada y que no están solas en sus luchas. 5. El poder de la oración. La vida de Elías resalta la importancia de la oración en momentos de crisis.
Su relación cercana con Dios le permitió enfrentar desafíos con confianza y determinación. Esto puede servir como un recordatorio de que la oración puede proporcionar fuerza, claridad y paz en situaciones de presión social, ayudando a las personas a mantenerse firmes en sus convicciones. 6. Ejemplo de liderazgo moral. Elías se convirtió en un líder moral en su comunidad, instando a los israelitas a regresar a la adoración de Yahvé. Su ejemplo puede inspirar a otros a convertirse en agentes de cambio en sus propias comunidades, alentando a otros a actuar con integridad y a mantenerse firmes en sus principios, incluso cuando enfrenten resistencia. 7. Un llamado a la acción. La fidelidad de Elías también es un llamado a actuar. En lugar de permanecer en silencio frente a la injusticia o la corrupción, su vida nos anima a ser proactivos y a luchar por lo que es correcto. Este espíritu de acción puede motivar a las personas a involucrarse en causas que reflejen sus valores y principios, convirtiéndose en defensores de la verdad y la justicia.